eres y a qué te dedicas? Me presento, mi nombre es Linda Montañez. Muchas gracias también por abrir como este espacio para el conocimiento. Desde mi poca experiencia espero poderles compartir y que lo que les comparta pues les sirva la información que les voy a dar. Bueno, mi nombre es Linda, soy emprendedora, soy instructora de yoga y líder del movimiento OM. El movimiento OM lo que hacemos es trabajar por el desarrollo integral del ser. Trabajamos por el bienestar físico, mental, espiritual de las personas por diferentes líneas. Tenemos ahorita 3 líneas, que es alimentación saludable, estética consciente y la línea que yo lidero directamente, que es yoga, meditación y movimiento. Entonces, específicamente en esta línea de yoga, meditación y movimiento, tenemos clases todos los días de la práctica de yoga y muy ligados siempre a una labor social. Tenemos grupos libres, totalmente libres de práctica. Digamos que uno de mis enfoques siempre ha sido poder llevar esta ciencia y poder llevar el yoga a muchos lugares y que digamos que esta información deje de ser un privilegio, sino que esa ciencia se hizo para compartir con la humanidad. Entonces eso es en lo que realmente me enfoco y es como lo que me dedico actualmente. ¿Podrías describirnos en qué consiste cada una de estas líneas? La de alimentación, bueno, alimentación saludable, si sabemos. Estética consciente, lo que nosotros queremos, bueno, tengo una compañera que es del colegio, que es la que está liderando esta línea, y lo que queremos es acercarnos a un cuidado del ser, un cuidado mucho más natural, ¿sabes? Como mucho más orgánico, más de la mano del entorno, sin pasar por encima de la naturaleza. Entonces buscamos acercarnos a ese concepto de una belleza más natural, de acercarnos a las plantas y todas estas cosas que son bonitas y que pues digamos que es muy difícil como por la forma en la que nos han criado de acercarnos de una manera natural a la belleza, ¿sabes? Siempre nos han vendido como estereotipos y cosas que bueno, pues no sé si están mal o bien, pero siempre está pasando por encima de nosotros mismos y del entorno. Entonces es como lo que buscamos con esa línea. ¿Cómo conociste el yoga? Bueno, eso es una historia como rara. Se dio de una manera muy orgánica, son de esas cosas que se dan y como que son tan naturales que no te das cuenta en qué momento pasan. Entonces, sí, realmente fue muy orgánico, fue algo como muy del alma, nunca hubo nadie cercano que me dijera, oye, yoga, oye, la meditación, nadie. Entonces, realmente fue una manifestación, yo digo eso, que fue una manifestación del alma, como que encontró ese lugar en el yoga, en la meditación. Llego al yoga por la meditación, pues valga la salvedad, ¿no? Hacer yoga es meditar igual, pero en cuanto a lo que conocemos como yoga, que es como las asanas y todo este tema, que es como una cuarta parte de lo que es todo el mundo, llegó por la meditación. Estaba como atravesando una crisis de esas existenciales que todos tenemos y simplemente me siento en medio de esa crisis un día a pensar, como a buscar respuestas dentro de mí porque estaba muy desorientada. Y me siento a pensar, eso es como súper romántica la historia, pero así fue. Me senté a pensar, estaba como viendo el atardecer y bueno, tengo un montón como de pensamientos y de respuestas en ese momento que me hacen sentir mucho mejor. Entonces al otro día vuelvo y hago lo mismo y al otro día vuelvo y hago lo mismo. Y cuando me doy cuenta estoy meditando, pero como que yo no había creado esa conciencia de lo que estaba haciendo porque fue muy natural. Entonces cuando creo la conciencia de que estoy meditando, digo wow, y comienzo a investigar, comienzo a leer, comienzo a leer, a investigar y me comienzo como a sumergir más en el tema. Y por el otro lado está como mi parte inquieta. Yo soy desde chiquita, siempre bailé, me gustaba mucho hacer ejercicio, todo este tema, y como que el cuerpo también tiene esa necesidad de manifestar, como de hey, necesito moverme. Entonces la meditación me regala eso precioso que es poder manifestar por medio del cuerpo también estados del alma. Entonces comienzo a estudiar las posturas y pues es como que todo fluye y como que todo se va dando en función de, y así es como una cadenita. Y así conozco el yoga, sí.
¿Cómo fue la experiencia? ¿Cómo te sentiste al saber que lo que hacías era meditar? Entonces, crear esa conciencia fue raro porque es como cómo llegas a saber que eso es meditación, ¿sí? Y entonces, bueno, eso fue un proceso súper bello y que realmente, en lo que les digo, en ese momento tuve muchas respuestas y creo que dentro de la misma meditación esa respuesta estaba ahí. Y sí, no sé, fue algo muy, muy natural, fue muy, muy orgánico, como que a veces no sé cómo explicarlo. Quisiera que nos describieras, según tu experiencia, para ti, ¿qué es la conciencia? Bueno, y para mí, no sé qué técnicamente que sea, pero para mí la conciencia es precisamente crear como pleno conocimiento de lo que está pasando, de lo que estás haciendo. Entonces es como pleno conocimiento pleno de mis acciones, de mis sentimientos, de mis emociones. Para mí es puro conocimiento, eso es la conciencia. También nos podrías describir para ti en qué consiste la espiritualidad y cómo o desde dónde la vives. Sí, bueno, yo como la entiendo, lo que les digo, yo realmente soy como muy empírica con todo esto. Sí estudié, pero no sé, son como las respuestas que les doy son como algo que me sale realmente de mi, sí, como del alma, pues. Precisamente eso, la espiritualidad para mí son esos espacios en los que el alma se manifiesta. Para mí es la manifestación de eso, de lo más puro y más honesto que nosotros tenemos como adentro, ¿sí? Para mí, no sé qué tan, pero para mí, digamos, la espiritualidad es el arte, por ejemplo, ¿sí? Para mí, digamos, cuando yo danzo, que no soy profesional, pero cuando danzo, para mí eso es una manifestación de un estado de mi alma, ¿sí? Y es eso, es como de lo que soy, lo que llevo más allá, más adentro, que está fuera de lo material, que está lejos como de lo terrenal, de lo mundano. Para mí eso es como el alma, eso es como se manifiesta el alma, para mí eso es la espiritualidad. Desde tu área, ¿cómo entienden o comprenden las dificultades de la vida? A ver, bueno, esto es muy de cajón, pero yo siento que las dificultades de la vida son oportunidades, sí son oportunidades para sacar lo mejor de uno mismo y como para ponerle gasolina al tanque, ¿verdad? Yo siento que eso es pura gasolina. Las dificultades, bueno, para mí algo muy importante, que para mí se convirtió en un mantra y es una ley de la vida y creo que partiendo de eso he aprendido muchas cosas y es la comprensión de que todo en nuestra realidad, todo el mundo, segundo a segundo está cambiando, ¿cierto? Está cambiando siempre, entonces hay una impermanencia de las cosas, de los sentimientos, de las personas, o sea, todo está cambiando. Entonces cuando uno comprende que todo se está moviendo, que todo está cambiando, uno como que suelta el control, porque hay cosas que realmente nosotros no controlamos. Entonces cuando eso pasa, uno como que se libera, uno dice, ok, todo está cambiando, puede pasar cualquier cosa. Entonces la verdad es como que no estoy esperando nada, no hay nada seguro, nada me pertenece. Entonces suelto el control y realmente como que me relajo, me libero, me quito cargas de encima, cosas que no me corresponden. Cuando uno crea esa conciencia sobre la impermanencia, para mí, o sea, pasan cosas increíbles, de verdad, que uno comienza a vivir desde el agradecimiento por todo, por las cosas malas que tildamos de malas, por las dificultades, y uno comienza a agradecer y a aprender a vivir desde el agradecimiento y no desde el apego, que el apego pues realmente es lo que genera el sufrimiento, ¿no? Entonces yo siento que hay una clave muy importante al atravesar un momento difícil y es crear la conciencia precisamente sobre lo que está pasando, crear la conciencia de este momento difícil, qué me está enseñando, qué me está trayendo, qué mensaje me trae, tengo algo que aprender. Entonces, y cuando uno toma ese aprendizaje y lo agradece, seguro como que ese momento difícil pasa a ser una experiencia positiva, una experiencia enriquecedora para uno. Yo comprendo un poco así los momentos difíciles, aprendizaje total. Hay que
que tomar todo de una manera más positiva. Mira, yo no digo que los momentos difíciles y la oscuridad esté mal, ¿sabes? O sea, esos momentos hay que abrazarlos y el lado oscuro hay que abrazarlo totalmente y aprender a crear conciencia sobre la enseñanza pero lo más importante es no quedarse ahí, porque yo entiendo, sabes que yo entiendo que a veces uno como que está del lado oscuro y triste, pero ¿sabes qué pasa? Cuando yo creo mucho en eso, espero no estar acá testiga, pero y es que cuando uno pasa por un momento difícil, claro, la frecuencia vibracional de uno baja. Y entonces, no sé si les ha pasado, es como que me pasó esto malo y llega lo otro, y me comienzan a pasar un montón de cosas malas, y uno dice, ¿pero qué? Y me fui al agujero, y para mí es muy importante porque la frecuencia vibracional está bajita. Entonces, como que, por el contrario, si te pasa algo bueno y tú como que, bueno, llegas, lo que te digo, le pones como gasolina, y como que, hey, no, y te levantas y haces otras cosas, y sabes, como que todo también va fluyendo, y la frecuencia vibracional comienza a subir, y comienzan a pasar cosas más bonitas. Entonces a eso me refiero, como que la oscuridad hay que abrazarla, pero no hay que quedarse ahí, porque ahí es donde nos vamos para el agujero, y a todos nos ha pasado, pero siento que hay personas que permanecen ahí, y pues bueno, eso es un problema, y es entendible, pero pues nada, hay que encontrarle el sabor a la vida, encontrarle las cosas bonitas, porque pues imagínate. ¿Cuál crees que es la relación entre la psicología, especialmente la psicología transpersonal, y el yoga? Yo siento que la psicología y el yoga tienen un montón de cosas en común, sin duda alguna están relacionadas en muchos aspectos. Hay algo muy importante, y es que yo siento que tanto la psicología como el yoga buscan que las personas hagan de su mente su mejor amiga, ¿sabes? Como que pues bueno, hay una frase que dice eso, como para aquel que ha conquistado su mente, esta puede ser su mejor amiga, para aquel que no ha conquistado su mente, esta puede ser su peor enemiga, entonces, su enemiga, entonces, yo digo, es eso, es simplemente como la psicología y el yoga están en esa constante búsqueda de calmar un poco las fluctuaciones de la mente, de despejar un poco también la mente. Para mí son como nudos mentales, digo yo, como de desatar esos nudos mentales para que las personas creen esa conexión entre cuerpo, conciencia, la luz del alma, y comiencen a ser más felices, porque nuestra mente realmente se puede convertir en nuestra enemiga si nosotras no le hacemos frente, y si nosotros no educamos la mente, esta se puede de verdad convertir en la peor enemiga. Entonces pues siento que es algo que está muy ligado, y digamos que hablando de psicología transpersonal, que no conozco mucho, pero digamos que bueno, transpersonal es más allá de lo personal, es más allá de lo físico, ¿no? Es más allá para mí como lo material. Entonces entiendo, y no he tenido acercamientos directos de pronto con alguna terapia o algo así, pero conozco y entiendo que usan diferentes técnicas que usamos también en el yoga, por ejemplo la respiración, el enfoque en la respiración, no sé, la concentración, la visualización también la usan muchísimo, y estas son técnicas que usamos también en yoga. Entonces es también en respuesta a esa búsqueda de poder trascender el dualismo, la dualidad del mundo material, como trascender el ego, y poder también trascender conflictos, trascender traumas. Entonces están muy ligadas, muy de la mano. ¿Qué opinas de las prácticas orientales traídas a Occidente? En este momento ya las personas tienen la mente mucho más abierta, no más con el tema de poder dar yoga en un colegio, o sea, en un jardín. Eso para mí es como wow, ese es un avance gigante, y la gente está mucho más abierta, y pues obviamente uno también de este lado de instructor, o bueno, de practicante, pues uno de verdad tiene que buscar la manera de que no se pierda la filosofía, de que no se pierda la esencia del yoga, de esta ciencia, que es compartirla, ¿sabes? Como que uno entiende que a veces, obviamente yo entiendo porque pues también es mi medio de vivir, ¿sabes? O sea,
a fin de cuentas. Y uno quisiera poder como, ¿sabes? Como hacer todo y entregar todo y como... Y eso es hermoso poderlo hacer desde el corazón y poder vivir también de eso es hermoso. Pero digamos que hay que conservar la filosofía, hay que conservar la esencia y no desviarse, porque eso pasa un montón. Y por eso es que el yoga se convierte en un momento en algo de la élite, en algo que solo practicaba la gente que tenía dinero. ¿Ves? Entonces se desenfocó un montón. Entonces esa es como la tarea de nosotros realmente de poder acercar a las personas independientemente de lo que sea a la práctica, a la filosofía y pues hacerlo de corazón, hacerlo de una manera muy honesta y no desviarse, es que eso pasa mucho. Entonces es un trabajo ahí bien bonito, es bien importante. ¿Cómo viene siendo el trabajo con la población en general? Sí, ha sido maravilloso porque lo que te digo, digamos que a mí me golpeaba mucho el pensar que realmente solo podía ir a dar clases en una academia o solo señoras así súper, ¿sabes? Porque eso pasa. Entonces a mí me golpeaba mucho saber, digamos, por ejemplo, que esta práctica y que el yoga le podría servir mucho a un niño o a una mamita que está pasando un momento difícil. Cualquier persona que realmente necesite o sienta ese llamado también de comenzar a practicar. Y entonces eso es lo que busco con el movimiento, por eso es un movimiento que eso llegue a todos lados, o sea, a todos. He trabajado con niños, con personas, pues con mamitas en estado de vulnerabilidad, con la comunidad, realmente con mi gente del barrio, y es divino, es maravilloso porque como que tú dices la aceptación de las personas es hermosa, es como tú ves que realmente les sirve, como ellos se acercan y te dicen me he sentido mucho mejor, quiero seguir, ¿sabes? Pero no importa, es como abrir ese espacio para que realmente esto se comparta desde el corazón sin buscar de pronto como un fin lucrativo, pues. ¿Cómo te sientes trabajando con personas que hacen parte de una población en situación o en condiciones de vulnerabilidad? Esa la pregunta es bueno, sí, es algo que yo recuperé con la práctica y con esto. Yo siempre he sido muy sensible, o sea, y cuando comencé a meditar y a hacer peor, o sea, yo soy extremadamente sensible. Yo siempre quise estudiar trabajo social. Aquí les cuento eso. Yo siempre quise estudiar trabajo social porque siempre me movió mucho el trabajo en comunidad y el poder ayudar a alguien, ¿sabes? Pero a mí me pega muy duro las situaciones en el sentido de ver a otra persona sufriendo y me ha tocado realmente con la misma fuerza de que me dio la meditación, de afrontar como eso con mucha fuerza para poder transmitirle también a las otras personas eso, porque imagínate una persona así súper triste, súper mal, y yo me pongo a llorar con ella, no, pues quedamos hechos. Entonces me tocó armarme de mucha valentía, mucha fuerza para poder transmitir también esa paz y la fuerza que realmente yo siento en mi corazón, pero que a veces mi sensibilidad como que me nubla, porque es así. Entonces ese trabajo, o sea, como lo preguntas tú, ha sido duro. Cuando me siento con personas que están pasando por un momento difícil, depresión, ansiedad, pérdida de algún ser querido, todas estas cosas, me toca el alma de lo más profundo y obviamente la misma fuerza de la ciencia me da fuerza, pues, me llena de fuerza y como que trato de transmitirle a otra persona la calma y lo que necesita. Y es un trabajo, para mí, esa es una de las partes más difíciles del trabajo, porque sí estoy bien sensible. Entonces, sí se me ha hecho un poco difícil, pero no, he aprendido muchísimo, entonces ahí voy. Yo estoy en un proceso de aprendizaje bien largo, apenas estoy comenzando, entonces ahí voy. Me gustaría y nos gustaría saber más sobre las técnicas que utilizas, por ejemplo, cuando haces referencia a las monitas con vulnerabilidad, ¿qué técnicas se utilizan o qué técnicas hay para casos específicos? Si hay ciertas técnicas
para ciertos aspectos o si la misma técnica es fundamental para todo el proceso o la técnica que se escoja, también si el estado emocional influye en algo. Bueno, a ver, si hablamos en técnicas de meditación, hay varias técnicas, ¿no? Yo trato de, lo mismo, insisto, estoy en un camino de aprendizaje, entonces trato siempre como de estar explorando cosas nuevas, explorando nuevas técnicas, aprendiendo. En cuanto a la meditación, si me preguntas la técnica que yo uso para todo, realmente porque es con la que a mí me fluye, como la que es natural para mí, es la técnica mindfulness, que es la de atención plena. Yo creo que pues, la han escuchado, si no la han practicado. Para mí eso también es un mantra. O sea, yo realmente esa técnica yo la llevo a mi vida. Yo no la llevo solo a la práctica de yoga, y es lo que yo les digo a los practicantes, pilas, que lo que ustedes hagan no se quede en el mat, en el tapete, no se quede en la hora de yoga, en mi hora de yoga, no. Hay que llevarlo a la vida, porque si no se va a quedar en una hora diaria. No, eso no sirve. Sí sirve, pero eso es poder trascender eso y llevarlo al día a día, ¿sí? Y entonces eso es lo que yo hago con mindfulness. No voy a decir que todo el tiempo, pues entonces, no. Obviamente es difícil en cierto sentido de hacer conciencia de qué está pasando. Es raro, pero sí. Como yo trato realmente de llevar la técnica de atención plena a mi día a día, todo el tiempo, a cada conversación, a cada cucharada de comida que yo me mando a la boca, a cada, ¿sabes? A todo lo que yo estoy haciendo. Yo trato de verdad de estar como con la atención plena de qué está pasando, qué es lo que estoy haciendo. Y eso es lo que practico con los chicos, con mis practicantes. Esa es la técnica que yo más uso. Si me preguntas en cuanto al Hatha Yoga es la parte de las asanas, de los ejercicios, de la parte física. Eso sí también varía mucho, depende de lo que tú decías. Por ejemplo, hoy amanecí, digamos a las chicas, hoy amanecí con unos cólicos, con el ánimo en el piso, yo no me quiero ni mover de la cama, pero el yoga realmente eso te puede poner súper bien. Pero entonces la práctica no va a ser allá súper exigente y ponerse la pierna y pararse de cabeza, obviamente eso está súper contraindicado. Entonces sí varía según cómo les ánimos, pero claro, como yo tengo un grupo de personas que todos tienen diferentes ánimos en un momento, pues hago una práctica general, digamos, les digo, podemos trabajar hoy flexibilidad o simplemente les hago, digamos, yoga terapéutico, vamos a trabajar espalda, dolores de espalda, o simplemente vamos a hacer funcionales. Esos son estilos de yoga, estilos de la práctica del Hatha. Entonces, por ejemplo, está funcional. A mí me gusta mucho funcional, que es como un poco más rudito, es como más para fortalecer y un poco más. Está también el flow, que también me encanta. Yoga flow es un poco más, como yo le digo, como más ondulado, como más danzado. Y a mí me encanta porque me encanta danzar, entonces como que lo integro también mucho. Yoga terapéutico para mayores, entonces siempre, eso es lo lindo del yoga, como que siempre tienes algo nuevo que conocer o algo nuevo que explorar. Ninguna práctica es igual que la otra, siempre son experiencias totalmente diferentes. Entonces eso varía también depende de mi ánimo, porque pues si yo estoy malita y eso, pues yo no me voy a poner tampoco a dar una clase con la que mi cuerpo no está dispuesto a dar. Entonces tengo que ser muy honesta con eso también. Entonces como que nos adaptamos, es bien bonito. No, súper genial. Y bueno, lo que dices también es muy valioso y digamos que hace poco quise empezar con esto del yoga y de verdad hay tantas técnicas y tantas cosas y uno es como, pero ¿por dónde empiezo? O sea, esto es inmenso y es como, bueno, vamos a empezar por aquí, ¿no? Pero entonces es muy interesante y no, genial. Total. Bueno, también quería preguntar algo. Tú hacías mención ahorita a niños. Más o menos ¿en qué edad? Yo tengo un hermanito, él tiene 7 años. ¿Desde qué edad uno puede empezar a practicar yoga con los niños? Con los chiquis,
4. Yo siento que es una edad plena para comenzar con los chiquitos a trabajar en el tema. Y yo tengo chiquitos de los 4 y ahí para adelante, sí. Digamos, ¿qué beneficios le trae a un niño? O sea, pues yo he escuchado que el practicar yoga en los niños hacen que se concentren más, que se concentren más en la actividad y no sean como tan hiperactivos cuando están haciendo una tarea. ¿Es verdad o qué otros beneficios trae esta práctica en niños? Sí, un montón. A mí el trabajo de los que más me gusta es con niños, porque es bien chistoso, porque les enseñan a uno también un montón todo el tiempo y salen con unas cosas, pero bueno. Yo siento que lo primero es que ellos crean conciencia sobre su respiración. Eso es clave. Ellos crean conciencia sobre su respiración. Cuando eso pasa, ellos se relajan, como que comienzan a fluir un poco más relajados. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando ellos están relajados, cuando como que se toman las cosas con más calma, le hacen frente a las situaciones conflictivas, a la falta de concentración y todas estas cosas. Si tú me preguntas de pronto beneficios generales, o sea, beneficios físicos, un montón. Mejora flexibilidad, mejora coordinación, equilibrio, fuerza, resistencia. El tema de la postura, que pues realmente los niños hoy en día sí están muy golpeados por el tema de vivir con las falditas y por todo el tema de tecnología y toda esta vaina. El tema de la postura es un beneficio para mí muy bien importante y bien grande con los chiquis. Eso a nivel físico, y obviamente pues fomenta el autocontrol, el autoconocimiento un montón. Es como nosotros hemos hecho muchas clases digamos pintando mandalas y cosas así. Es como yo cómo identificar los sentimientos, las emociones, cómo las manejo, cómo reacciono. Entonces ya de verdad ellos se enojan, es como voy a hacer la respiración de la paz y respira, ¿sabes? Realmente ellos chinitos están a 1000 por hora, entonces ellos aprenden muy rápido y lo aplican. Es algo que nosotros de grandes como que a veces nosotros le remamos a algo y ellos lo van haciendo también al ritmo de una. Entonces eso es chévere. Y lo que te digo, el autoconocimiento, es decir, cómo soy yo, cómo reacciono, ¿sabes? Todas esas cosas son muy lindas. Y pues chicos, un montón de beneficios. No, súper, y sí, lo que dices es que uno, de verdad, ya a esta edad, uno es como, y sigue intentando las cosas y como que no le salen, en cambio ellos le sacan solución a las cosas muy rápido, se inventan cualquier cosa y uno es como, bueno, está bien. Sí, total, nosotros somos, claro, es que eso es importante con el tema de la edad, lo que tú preguntas, ¿no? Como que, pues, uno obviamente no condiciona tu edad para iniciar la práctica, nunca. O sea, tú puedes tener 80 e iniciar la práctica de yoga perfectamente. Pero, digamos, claro, cuando tú coges a un chiquito y tratas de enseñarle un poquito de todas estas cosas, va a crecer siendo una persona diferente, ¿sabes? O sea, cambio uno como que ya tiene un montón de cosas en la cabeza y un montón de cosas ya estructuradas. Y pues, claro, es como desaprender también un montón de cosas. Cambio, pues, de chiquito pues está más cool, me parece más chévere. Sí, no, claro, ya cambiar el chip a esta edad es muy, muy difícil. Pero sí, todo lo que dices, no, tiene total razón y yo creo que es algo muy importante y digamos que desde mi perspectiva considero que esto debería de verdad ser más conocido y abrirse como más el campo a esto, porque digamos que en este momento, pues todo lo que está pasando en el mundo en este momento, creo que es muy necesario hacer uso de estas prácticas, sumergirnos en este mundo para pues asimismo afrontar todo lo que está pasando, porque la cuestión del estrés, del estar mucho tiempo en la casa, de la convivencia, pues es algo bastante fuerte que nos da, pues considero que a todo el mundo. Entonces, no, pues es muy importante. Total, sí, total. En esta cuarentena, bueno, con todo el tema de la COVID y todo esto, las personas, muchas personas se han acercado a este tipo de prácticas,
muchas personas. Y eso habla pues también bien de que las personas realmente están generando otra conciencia y... Ay, se me acabó el coso otra conciencia sobre el mundo, o sea, sobre lo que es la vida. Entonces, realmente en este tiempo, en estos meses, se han acercado muchas personas en búsqueda de este tipo de técnicas. Y digamos que adicionalmente a lo que dices de los niños, me parece que sí es, o sea, según lo que dices, es una muy buena práctica porque muchas veces los niños como que al no saber o al no reconocer las emociones, como que se frustran más o como que sienten que el sentir dicha o alguna emoción como que es malo, el sentir rabia, el sentirse triste, es como que no deberían sentirse así. Entonces como que el hecho cuando tú dices que les da esa conciencia y hacen la respiración de la paz, pues es chévere porque entonces desde pequeños empiezan a conocer que las emociones no son malas ni buenas, sino que simplemente son emociones y que las pueden ir regulando poco a poco. Entonces me parece súper interesante lo que dicen al respecto. Sí, total. Es lo mismo que yo les decía ahorita a ustedes, lo mismo que yo les digo, es como lo que dices tú, no está mal sentirse triste, no está mal sentirse enojado. Lo malo es que eso se queda ahí en el corazón, porque eso comienza a dañar. Entonces, claro, ellos crean conciencia de eso y dicen como, está bien, se enojan, realmente lo sienten, como que se detienen, pero respiran y con base en eso pues toman ya una decisión de qué es lo que van a hacer con ese sentimiento, ¿no? O con esa emoción. Entonces sí, total, ellos, lo que les digo, ellos realmente están muchísimo más allá, muy lejos que nosotros. Entonces sí lo hacen, porque lo he visto. Entonces es muy lindo, es muy bonito y está bien. Lo que les digo, como el tema de que en un jardín se puede dar yoga y meditación, yo todavía no supero eso. O sea, yo verdad como que todavía estoy como, yo les doy a un jardín en Medellín y esos niños me asombran, o sea, a mí me dejan boquiabierta de las cosas que dicen, o sea, yo soy como Dios. Y el tema de los papás, de que realmente antes era como, ¿sabes? Como lo que a ti te dan en el colegio y lo que te realmente te meten porque es por obligación y ya. En cambio ahorita están abriendo mucho más el panorama y le están dando esa opción a los niños de que elijan realmente qué los hace sentir bien, ¿sí? Como que elijan, porque realmente no es como tú tienes que ir a clase de yoga, no, es como los que quieren ir a clase de yoga y los que están ahí inscritos como, sí, en clase de yoga, pues, pero es una elección. Entonces es bien lindo, es muy bonito. A mí me parece eso un avance muy importante en la educación. Sí, claro, porque se abren como a más posibilidades. Y también nos sorprende, yo creo que también nos toma por sorpresa esa noticia de que estén dando yoga en algunos jardines. Independientemente, yo no tenía conocimiento de eso. ¿De qué opinas? Sí. Y pues he hecho varias clasecitas así abiertas de yoga para niños y la participación es asombrosa. O sea, es como, wow, ¿en serio? Porque pues ustedes saben que igual también hay muchas personas que todavía ven el tema como muy, como rarito, ¿no? Como que, sí, la gente a veces lo toma por el lado como religión o cosas así. Entonces hay muchas personas que todavía están como cerradas con el tema. Pero digamos, las clases que hago así abiertas, la participación es súper chévere, o sea, ahí se conectan muchos chicos, entonces es bonito, es súper ver esa respuesta también de las personas. Me quedé sin memoria. No, pues todo lo que nos has dicho es súper importante y como te digo, o sea, esto era lo que queríamos llegar, de ver cómo es tan importante y de ver cómo esto también nos sirve a todos y unir un poco más esto del yoga
pues nuestra carrera de psicología, de hacerlo más personal y de ver que no todo es un tratamiento farmacológico y que no todo se tiene que llevar con medicamento, que si usted está depresivo tómese un diazepam o lo que sea, ¿sí? Sino que también es muy importante esto de reconocer las emociones y que más que reconocer las emociones a través de algún tipo de meditación, de algún tipo de práctica que son cero invasivas y que traen demasiados beneficios. Genial. Y no, realmente te queremos agradecer porque, bueno, realmente nos has brindado muchas herramientas y nos has compartido muchas cosas que de verdad desconocíamos en la gente. Y que de verdad saber que mucho de esto se encuentra a nuestra disposición y que asimismo como lo podemos llegar a conocer, podemos compartirlo, pues es algo fundamental, porque digamos que ahorita en nuestra carrera el hecho de que nosotros estemos al servicio de los demás, estemos por ayudar a los demás, pues hace que todo lo que ayuda sea bienvenido, que todo lo que ayude a que una persona tenga bienestar tiene que ser aplicado, tiene que ser usado porque vale la pena y porque de verdad sí, o sea, trae muchos beneficios, como mencionaban las realmente están favores. Entonces muchas gracias por compartirnos todo lo que conoces y por brindarnos todos tus conocimientos, todo lo que sabes hasta el momento. No, a ustedes por abrir el espacio también, muchas gracias. Qué lindo, igual siempre también están invitados a practicar con nosotros, ya saben. Ahí está el espacio también, bienvenida siempre. Realmente contigo hice mi primer práctica de yoga. Yo la meditación la llevo haciendo principio, pero el yoga nunca he practicado. Y el otro día me conecté a uno de sorprendido gratamente, la verdad. Muchas gracias por estar como de verdad, dándolo a todo. Genial, bienvenida siempre, igual también hay una servidora aquí para todo lo que necesiten, con mucho gusto. Muchísimas gracias por brindarnos el tiempo, también la disposición y estar abierta a contarnos sobre todo el tema y sobre todo muchísimas gracias. No, chicas, muchas gracias. Igual, pues espero de verdad les sirva lo que les digo, pues igual un camino largo de aprendizaje y pues chévere de pronto más adelante ver qué más hemos aprendido. Sí, claro, sería súper interesante y no, genial, en serio que muchas gracias. Nos abriste un panorama inmenso que, como dices, sí, es un camino larguísimo de aprendizaje y que pues empezando porque uno jamás deja de aprender y hay demasiado por aprender. Totalmente de acuerdo. Y pues bueno, también que ustedes me enseñen de las cosas que ustedes saben. Cualquier cosita, también aquí estamos a tu disposición. Muchas gracias, chicas. De hecho, bueno, ahorita te escribo aquí. Mira por ahí que me surgió. Yo te iba a preguntar una cosita. Esta llamada tú la puedes guardar. No sé. Creo que tocaba desde el principio. Me toca mirar si tenía acá la opción como de grabar. Aunque creo, es que no sé bien. A veces como que si me llegan las clases guardadas al correo, pero no sé bien. Me toca mirar. ¿Y saben qué les iba a decir? Me quedé sin memoria ahorita al final. O sea, no me pude grabar. No, no te preocupes. De todos modos tenemos que
porque pues igual realmente nos dieron como una limitación de tiempo para la entrevista, entonces igual pues como que Ahí les van a ayudar. entonces como para nosotros. Ah, bueno, pero igual creo que ahí les ayudan como con la edición y eso, ¿cierto? Bueno, igual yo me grabé con la tablet, pero pues, bueno, yo les envío como los dos videos, a ver si les sirve. Pero la mayoría quedó en el celular al final, que se me murió. Vale, gracias. Bueno, Vale, muchísimas gracias. bueno, chicas, gracias. Nada, gracias. Bueno, ustedes que tengan un lindo viernes y fin de semana. Gracias. Igual, Jessica, muchas gracias. Bueno, cuídense. Un abrazo.